Mensaje de datos. ¿Qué es? El mensaje de datos es un concepto propio de las firmas digitales que se entienden como tal a cualquier tipo de mensaje enviado o recibido por medio electrónico o óptico. Por lo general se entiende como comunicaciones mediante correo electrónico o Telegram. La norma establece como requisito jurídico para el uso de información a través de mensajería los siguientes datos. Escrito, cuando cualquier norma requiere que la firma y la información conste por escrito. Ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que se contiene es accesible para su posterior consulta. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma. En relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento. Original. Cuando cualquier norma requiera que la información sea presentada y conservada en su forma original. Este requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos. Integridad de un mensaje de datos. La información consignada en un mensaje de datos es íntegra si ésta ha permanecido completamente e inalterada o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. El grado de confidencialidad requerido será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles cuando medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en la disposición del capítulo octavo del título 13, seccional tercera, libro segundo del Código de Procedimiento Civil. En toda actuación administrativa o judicial no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el solo hecho de que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma digital. Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrá en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para apreciar de las pruebas. Habrán de tenerse en cuenta distintos hechos. Conservación de los mensajes de datos y documentos. Cuando la ley requiera un cierto documento requerido o informaciones sean conservados, este requerimiento quedará satisfecho, siempre que se cumplan las siguientes condiciones. Conservación de mensajes de datos y archivos de documentos a través de terceros. El cumplimiento de las obligaciones de conservar documentos, registro o información de mensajes de datos se podrá realizar directamente o a través de terceros, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo anterior. Capítulo tercero. Comunicaciones de los mensajes de datos. Artículo 14. Formalización e invalidez de los contratos. En la información del contrato, salvo acuerdo expresa entre las partes, la oferta y su aceptación podrá ser expresadas por medio de un mensaje de dato. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su forma uno o más mensajes de datos. Artículo 15. Reconocimiento de los mensajes de datos por las partes. En las relaciones entre el iniciador y el destinatario de un mensaje de datos no se negará efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos. Artículo 16. Atribución de un mensaje de datos. Se entenderá que un mensaje de datos proviene del iniciador cuando éste ha sido enviado por, primero, el propio iniciador; segundo, por alguna persona facultada para actuar en nombre del iniciador respecto a este mensaje; tercero, por un sistema de información programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente. Artículo 17. Presunción del origen de un mensaje de datos. Se presume que un mensaje de datos ha sido enviado por el iniciador cuando, primero, haya aplicado en forma adecuada el procedimiento acordado previamente con el iniciador para establecer que el mensaje de datos proviene efectivamente de éste. Segundo, el mensaje de datos que recibirá el destinatario resuelve de los actos de una persona cuya relación con el iniciador o con algún mandatario suyo le haya dado acceso a algún método utilizado por el iniciador para identificar un mensaje de datos como propio. Artículo 18. Concordancia del mensaje de datos enviado con el mensaje de datos recibido.
Siempre que un mensaje de dato provenga del iniciador o se entienda que proviene de él, o siempre que el destinatario tenga derecho a actuar como arreglo a este presunto en las redes relacionados entre el iniciador y el destinatario. Este último tendrá derecho a considerar que el mensaje de datos recibidos corresponde al que quería enviarle el iniciador y podrá proceder en consecuencia. El destinatario no gozará de este derecho si sabía o hubiere sabido de haber actuado con la debilidad diligenciada o de haber aplicado algún método conveniendo que la transmisión había dado lugar en un error en el mensaje de datos recibido. Artículo 19. Mensajes de datos duplicados. Se presume que cada mensaje de datos recibido es un mensaje de datos diferente, salvo en la medida en que duplique otro mensaje de datos, y que el destinatario sepa o debiere saber de haber actuado de la debida diligencia o de haber aplicado algún método convenido que el nuevo mensaje de datos era un duplicado. ¿Qué es una demanda como mensaje de dato en el Código General de Proceso? El artículo 247 del Código General de Proceso establece valoración de mensajes de datos. Serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos en alguna otra forma que lo produzca con exactitud. Ejemplos. Es importante comenzar destacando que el mensaje de dato, también llamado correo electrónico, tanto como el punto de vista tecnológico y un punto de vista jurídico, implica la emisión de información la cual puede ser conocida ciencia voluntad. Podemos encontrar el correo electrónico, un documento transmitido por fax, un mensaje transmitido por telégrafo, un texto transmitido por un teléfono celular, etc. Uso y aplicaciones de mensajes de datos. Los mensajes de datos permiten recibir o enviar información, así como comunicarse. Cuando el mensaje de datos está respaldado con una firma electrónica, permite también certificar la identidad del emisor. El mensaje de datos es un concepto propio de las firmas digitales que se entiende como tal a cualquier tipo de mensaje enviado o recibido por medio eléctrico o óptico. Por lo general se entiende como comunicación efectuada mediante correo electrónico o telegrama. Conservación de los mensajes de datos. Toda información sometida a esta ley podrá ser conservada con los siguientes requisitos: que la información sea accesible para su posterior consulta, que sea conservado en el formato en que se haya generado y que se garantice su integridad por el tiempo que establezca el reglamento. Gracias.